Anteriormente hemos hablado sobre lenguaje y cerebro, pero vamos a hablar a continuación sobre lenguaje y cuerpo. Adolfo, ¿es realmente tan fuerte ese vínculo entre lenguaje y cuerpo como para producir un efecto? Hay efectos múltiples y bidireccionales, ¿sí? Y es interesante ver que la forma en que nos movemos está en parte determinada por el contexto lingüístico en el que estamos. Incluso antes del movimiento deliberado, estos efectos se pueden captar. Demos un ejemplo. Hay estudios que han mostrado lo siguiente. Si vos te pones a escuchar palabras, quietecito, ¿sí? Solamente escuchás palabras y en esas palabras que escuchás hay algunas que aluden a movimientos del cuerpo, verbos como agarrar, saltar, correr, y por otro lado, sustantivos que no aluden a movimientos, ¿sí? Aluden a objetos estáticos. Y mientras estás escuchando esas palabras, sostenés un cilindro que, aunque vos no lo sepas, tiene un sensor que es capaz de captar el nivel de presión que vos automáticamente ejercés. Sucede que la escucha pasiva de estos verbos que aluden a movimientos corporales enervan tus músculos. Hacen que aunque vos no lo quieras, aunque vos no lo sepas, ejerzas una mayor presión sobre ese cilindro. Entonces fíjate el poder que tiene el lenguaje de que con solo la escucha de algunas palabras puede haber una dinámica que se ramifica a lo largo de tu sistema muscular. Incluso no es necesario una acción explícita, sino que basta con cambios posturales o posturas estáticas para que se vea esta influencia de cuerpo y lenguaje. Por ejemplo, en un estudio que desarrollamos nosotros, los participantes leían frases de acción manual, agarrar el libro, volcar la botella, etc. Y otras frases que eran verbos de no acción. Y en algunas ocasiones tenían que tener las manos situadas sobre la mesa en una posición relajada, normal, y en otros casos pues tenían que mantener las manos detrás, a la espalda, sujetando una con la otra. Entonces se observó que posteriormente, en una prueba de memoria que se les pasaba al cabo del tiempo, se observó que las palabras de acción manual se recordaban peor cuando había uno estado en la postura manos atrás. Es decir, que esa postura estática, a diferencia de la postura de delante, que es de preparación para la acción, la postura de manos atrás bloquea esa preparación para la acción y altera la comprensión de los verbos de acción y la memoria de los verbos de acción. Es decir, que es un efecto que tiene unas consecuencias a largo plazo importantes. Ahora, en todos estos ejemplos que estamos dando, estamos un poco evitando la vedette de esta pasarela, que es el movimiento per se, ¿no? Porque en estos estudios no ha habido movimiento por parte de los participantes, pero hay muchísimos estudios que muestran lo siguiente, que cuando vos te movés, en parte lo haces como lo haces en función de los significados de las palabras que rodean tu movimiento. Imagínate que vos tenés que agarrar un objeto y que podemos medir la velocidad con que tu brazo se traslada hacia ese objeto. Y que mientras vos lo haces, en una situación vas a estar escuchando verbos que aluden a movimientos de las manos. Y en otra situación vas a estar moviendo las manos mientras escuchás verbos que aluden a movimientos de los pies. Cuando vos estás moviendo la mano mientras procesás verbos manuales, si tu movimiento de la mano empieza rapidito después de que escuchaste ese verbo manual, tu movimiento de la mano va a ser más lento. En cambio, si dejas que pase un tiempo más de medio segundo entre que escuchaste el verbo de la mano y moviste la mano, tu movimiento manual se va a acelerar. Esto nos indica que el significado de las palabras que nos rodean tienen la capacidad de modular, de modo no metafórico, nuestra conducta física. Sí, esto me recuerda, ahora cuando te oía esta historia, me recuerda un estudio tuyo que a mí me interesó mucho y que luego continuamos en alguna medida trabajando en equipo, sobre cómo los verbos de acción pueden influir en algo tan cotidiano como escribir. Es que muchos de estos estudios, ¿no? Agarrar un objeto, imagínate en un experimento le puedes pedir a una persona que 50 o 60 o 100 veces vaya a agarrar un objeto mientras escucha palabras. Uno no hace eso en la vida cotidiana, agarrar 60 veces el mismo objeto, digamos, ¿no? Pero algo que sí hacemos en la vida cotidiana es escribir en un teclado, por ejemplo, ¿no? Tal vez lo hacemos demasiado. Y hicimos un estudio que es lo siguiente. La escritura es un modelo muy lindo para estudiar la relación entre el lenguaje y el movimiento, sobre todo el movimiento de las manos, porque es una actividad que
necesariamente concatena procesamiento lingüístico con movimientos de las manos. Escribimos con las manos, no escribimos con los pies, no escribimos con la boca, por un capricho cultural o histórico, digamos, ¿no? Y en este estudio lo que hacemos es, les pedimos a las personas que escriban verbos. Hay 3 tipos de verbos, aunque no se los decimos. Algunos son verbos de acción manual, ¿sí? Como agarrar o escribir. Otros son verbos de acción, pero no manual. Imaginemos cosas que hacemos con las piernas, como saltar o correr. Y otros son verbos de no acción, que no implican movimiento corporal. Verbos como recordar, soñar, por ejemplo. Y lo otro que no saben los participantes es que nosotros tenemos un programita instalado en la computadora con el cual podemos medir cuántos milisegundos pasan cuando se presiona cada tecla del teclado. Lo que encontramos es que cuando uno está escribiendo, moviendo las manos para escribir verbos manuales, lo puede hacer más rápido, por ejemplo, que cuando escribe otros tipos de verbos. Todo eso es fantástico y yo creo que son investigaciones apasionantes, pero solo nos cuentan una parte de la historia, ¿no? Porque lo que se ve en todos estos estudios, tanto los de micromovimientos como los de movimientos corporales más amplios, es la relación, la influencia mutua entre el lenguaje de acción y movimientos corporales del mismo individuo. Pero yo creo que no debemos olvidarnos nunca de que el lenguaje es una herramienta de comunicación humana, ¿no? Y en gran medida el lenguaje está construido de tal manera que promueve no solo la acción propia, sino la acción de otros. Entonces, hay un tipo de estructura lingüística de construcción gramatical que se llama las estructuras de doble objeto, que son de transferencia, básicamente. Es decir, yo te doy el libro, o por favor dame el libro, o te regalo, o me regalas, o son construcciones que, aparte de un verbo de movimiento, incluyen una dirección de transferencia de una persona hacia otra, tienen un componente social. Bueno, quiero destacar que ese tipo de construcción está diseñado a lo largo de la evolución del lenguaje, quizá, para inducir cambios en la motricidad de otra persona, no ya en el propio cuerpo, sino en el cuerpo de otros. Se puede influir en ese sentido. Exactamente, es decir, que el componente social de la corporalidad del lenguaje es muy potente. Es decir, nos estamos influyendo de 2 maneras. Una, sobre el cerebro de los demás. En la píldora anterior es lo que destacábamos sobre todo, cómo estamos implantando representaciones o simulaciones en el cerebro de otros, pero también directamente induciendo cambios en su actividad corporal a través de construcciones gramaticales específicas. Yo creo que lo lindo de todas estas líneas de estudio, tomando también en consideración esta ampliación de lo que veníamos hablando que proponés, Manolo, es que muestran que el lenguaje y el movimiento no solamente se dan la mano, sino que se codeterminan, se influyen uno a otro y en buena medida nos movemos como nos movemos por el lenguaje del que somos partícipes y usamos el lenguaje como lo usamos en función del contexto corporal en el que nos encontramos.